Minasan, konnichiwa. Minasan, kyou wa dai ni ka o benkyou shimashou. El día de hoy vamos a iniciar con el Dai Nika, con la lección número 2 del Minna no Nihongo. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con esta nueva lección. Vamos a desarrollarlo igual como hemos venido trabajando ya con la primera lección. Voy a estar subiendo cada día una explicación de cada punto gramatical y luego al final de la semana o al final que se suban todos los videos, voy a subir el video completo junto con este PDF. Muy bien, vamos a explicar, ya vamos a dar inicio con la lección número 2. En este caso, en la lección número 2 vamos a ver puntos gramaticales muy interesantes. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es el sistema cosoado. El sistema cosoado es un sistema muy interesante, que está muy fácil de entender. Simplemente hay que entenderlo. Luego vamos a ver esta expresión so des y so yarimasen. Esta es una forma de responder como un sí, así es o no, no es así. Luego vamos a ver una expresión o una forma de construcción para poder elegir entre dos opciones, entre una cosa u otra cosa. Muy interesante también. Luego vamos a ver nuevamente la partícula no, que ya lo hemos visto en la lección 1, pero en este caso está en otro contexto. Pero simplemente o se mantiene el mismo uso como habíamos visto en la lección anterior. Pero sin embargo lo vamos a utilizar en diferente contexto con otras palabras. Luego vamos a ver la forma, o en este caso la expresión so desu ka. Que el so desu ka es muy interesante en este caso. No es una pregunta como tal, sino es una expresión. Y lo vamos a ver cómo funciona. Luego vamos a ver nuevamente expresiones de kaiwa y lo vamos a complementar junto con lo que hemos visto la lección pasada, ¿no? Que era de presentarse, de presentación. En este caso vamos a utilizar nuevas expresiones justamente en ese periodo, ¿no? De presentación. Entonces va a complementar la información. Pero en este caso, el día de hoy nos toca ver el sistema cosoado. ¿Pero qué es el sistema cosoado? Se preguntarán, ¿no? Porque es algo que no se ve. Bueno, cuando ya comienzas a estudiar japonés, vas a comenzar a ver nuevas cosas. El primer punto que nos coloca en la lección número 2 del Minno no Nihongo es el sistema cosoado. No lo pone como sistema cosoado, pero te lo explica y luego te lo dicen, creo, más adelante. Pero es así. Vamos a ver cómo funciona este sistema cosoado. ¿Por qué se llama cosoado? ¿No? Porque, si se dan cuenta, la distribución de las palabras tienen una peculiaridad. Miren el inicio de cada palabra. Kore, kono, sore, sono, are, ano, dore, dono. Si se dan cuenta, ambas palabras comienzan con ko. Este es el grupo de las ko. Ko. Luego el grupo de la so, sore, sono, so. Y el grupo de la a, are, ano. Y el grupo de las do, dore, dono. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Miren, quiero que presten atención al kore, sore. Y vamos a trabajar junto con este recuadro que tenemos aquí. ¿Ven? Se dan cuenta de que hay tres cosas muy interesantes. Primero, una acá en este muñeco que es color blanco y este muñeco color negro. Y luego acá hay una maleta, pero están en diferentes posiciones. Pero acá tiene una peculiaridad. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a utilizar el sistema cosuado con esta imagen. Miren, tenemos acá en este caso el muñeco blanco que dice acá Hanashite. Hanashite significa persona que habla. En este caso estamos representando una conversación. Siempre en una conversación tenemos una persona que habla y una persona que escucha. Siempre en una conversación. No se puede hablar los dos a la vez. De manera así general, ¿no? Siempre hay una persona que habla y una persona que escucha. Entonces, la persona que habla está representada por este muñeco blanco. Hanashite, ¿sí? Persona que habla. Luego, la persona que escucha está representada por este muñeco oscuro. Kikite, la persona que escucha. Y luego, acá hay un objeto que está alejado tanto del Hanashite como del Kikite. Está alejado. Entonces, vamos a ver cómo que funciona. Si se dan cuenta, el sistema cosoado representa esto. Yo lo he colocado con colores para que lo puedan ver mucho mejor. Por ejemplo, el primer punto, el punto ko, kore, kono.
está representado con el hanashite. Van a ser objetos, así mejor dicho, van a ser objetos que están cerca de la persona que habla. Cerca del hanashite, persona que habla. Está cerca, objetos que están cerca de esa persona. En este caso, el segundo grupo del sobre sono, ese grupo que va a estar, o son objetos que van a estar cerca de la persona que escucha. Kikite, sobre. Mientras que las cosas que están alejadas de ambos, tanto del hanashite como el kikite, se le va a llamar el grupo A. En este caso, are o ano. Son objetos que van a estar lejos de estos dos. Ahora, ya sabiendo esto, más o menos identificando ko, so, a, do. Y entonces me preguntarán, pero Pan, ya me has explicado el ko, el so y el a. ¿Qué pasa con el do? Pues el do es una forma de preguntar junto con esto. Pero el dore, que es, y el dono, lo vamos a ver mucho más adelante, por eso no lo voy a explicar ahora. Entonces, ahora no quiero que nos centremos en, primero, core, sore, are, kono, sono, ano. ¿Cómo es que funciona esto? Luego, el dore y el dono lo vamos a explicar en otras lecciones mucho más adelante. Ahora, muy bien, ya nosotros identificando que el grupo del core, el grupo del sore, el grupo del are, ¿no? La posición, mejor dicho. Entonces, ¿qué son estos core, sore, are? Core, sore, are significa esto, eso y aquello para reemplazar objetos. Core esto, sore eso, are aquello. Entonces, en este caso, la persona que habla cuando dice core está diciendo esto. Cuando dice sore, porque siempre es la persona que habla dice sore es un objeto que está representado o que está cerca de la persona que escucha. Y cuando la persona que habla dice, are es un objeto que está lejos de ella o de él. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, core, sore, are, siempre alejado, ¿no? Cuando es core, siempre cerca con el sistema ko, y luego el so cuando está ligeramente alejado y el sistema a cuando ya está muy lejos de la persona que habla. ¿Correcto? Entonces, el core, sore, are denomina distancia. En este caso, va a ser un pronombre demostrativo. ¿Sí? Es un pronombre demostrativo porque simplemente me va a englobar el objeto que estoy hablando, pero me va a indicar el lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, digo, esto es un libro. Eso, cuando está lejos, cuando está cerca del kikite, eso es un libro. Pero cuando está lejos de ambos y digo, aquello es un libro. Entonces, simplemente utilizamos las posiciones. Entonces, core, sore, are. Estamos distribuyéndolo dependiendo de la posición en donde se encuentra, dependiendo del hanashite o del kikite. ¿Sí? Entonces, tenemos ya conociendo cómo funciona este core. Luego vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo funciona. Luego tenemos kono, sono, ano. Si se dan cuenta, es el mismo patrón, simplemente que tienen ko, so, a. Entonces, ya nosotros sabemos que los que comienzan con ko del sistema ko-so-ado son objetos o van a ser cosas o van a representar cosas que están cerca, en este caso del hanashite, de la persona que habla. Cuando eso está cerca de la persona que escucha, kikite. Y ano cuando son cosas que están alejados de la persona que está alejado de la persona que habla, del hanashite. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Porque kono, sono, ano también significa esto, eso y aquello, al igual que en español. Funciona lo mismo, pero tiene una diferencia. Mientras que el core, sore, are me engloba todo el objeto porque es un pronombre demostrativo, ya incluye el objeto que estoy señalando. Mientras que el kono, sono, ano es un adjetivo demostrativo. Y pero miran, pero Pan, ¿qué me hablas de adjetivos, pronombres? No lo entiendo. Así simple. Cuando yo hablo de core, sore, are, hablo de todo el objeto. Ya no necesito mencionar qué objeto es. Ya se supone. Porque ya estoy reemplazando el objeto con core, sore, are, dependiendo de la posición en donde se encuentra. Pero mientras que cuando utilizo core,
kono, sono, ano. Cuando utilizo kono, sono, ano, cuando utilizo esta forma, ahí sí tengo que agregar, porque solamente me indica la posición en donde se encuentra. No del objeto como tal, sino solamente la posición. ¿Y qué es esto? Entonces, por eso siempre el cono siempre tiene que estar al lado de un sustantivo. El sono siempre tiene que estar al lado de un sustantivo, el ano también y el dono también. Pero el dono lo vamos a ver junto con el dore en otra lección más adelante. Pero en este caso, cono, sono, ano, ¿se dan cuenta? Siempre con el mismo sistema, coso, a. Entonces, cono, sono, ano, siempre tiene que ir acompañado de sustantivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque solamente que cono, sono, ano me van a indicar la posición, más no el objeto. Es por eso que tengo que agregarle. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos core, que significa esto, ya está englobado el objeto, pero cuando utilizo cono, tengo que utilizar, en este caso, el sustantivo, que es kaban. Kaban es maleta. Esto. Entonces, core o kono kaban. Estoy utilizando kono kaban siempre. Sore, sono kaban. Are, ano kaban. ¿Se dan cuenta? En el sistema koso-ado, para nosotros los españoles es la misma palabra. Por eso es una de las, puede ser un poquito difícil de entender, de comprender, porque en español utilizamos la misma palabra tanto para los pronombres demostrativos como los adjetivos demostrativos, que es esto, eso y aquello. O esta maleta, esa maleta y aquella maleta. Son diferentes a nivel gramatical. Entonces, en japonés sí lo diferencian. Entonces, nosotros utilizamos la misma palabra que kore, sore, are, esto, eso, aquello, kono, sono, ano, esto, eso, aquello, pero con la peculiaridad que siempre tenemos que agregar, sí, siempre tenemos que agregar el sustantivo. Así siempre lo digo. Tenemos que agregar siempre el sustantivo con kono, sono, ano. ¿Sí? Esto es muy importante. Mientras que core, sore, are no va porque ya está englobando el objeto. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Ya sabemos las posiciones. Cuando comienza con ko está cerca del hanashite y cuando comienza con so está cerca del kikite. Por eso se entiende como esto, eso, y cuando está lejos de la persona que habla es aquello, haré, o anokaban, en este caso, ¿no? Anokaban. Está lejos de la persona que habla. Veamos unos ejemplos. Hai, ichiban. Veamos aquí. Kore wa kaban desu. Esto, kore wa, en cuanto a esto, recuerden que cuando comienza con kore está cerca de la persona que habla. Entonces, en este caso yo estoy hablando y digo, minasan, kore wa kaban desu. Yo les digo, minasan, esto es un kaban, eso es una maleta. Kore, ¿sí? Kore wa kaban desu. Luego, el siguiente. Acá estoy utilizando no kore, sino kono. Y recuerden, kono siempre tiene que ir al lado de un sustantivo. En este caso, el sustantivo es kaban. Kono kaban significa esta maleta. Kono kaban wa kaban desu. ¿Sí? Es redundante. Esta maleta es una maleta. Kono kaban wa kaban desu. Kono kaban wa kaban desu. Lo he colocado acá para que puedan diferenciar o para que puedan ver que en este caso kono siempre tiene que ir acompañado del sustantivo. En este caso kaban, que es maleta. Mientras que kore no va acompañado de nada porque ya está representado, ¿no? Ahí está dentro de esa palabra el objeto. ¿Correcto? Kore wa kaban desu. Kono kaban wa kaban desu. Ahí está muy redundante, ¿no? Y acá vimos, he puesto nuevamente un ejemplo, que este ejemplo lo hemos visto en la lección pasada. Nosotros habíamos aprendido como expresión anojito. Anojito significa aquella persona. Y está utilizando, en este caso, el ano del sistema cosoado, ¿no? Del ano. Ano más sustantivo, siempre. No más sustantivo. Anos más sustantivo. Sono más sustantivo. Conos más sustantivo. Siempre. Entonces, anojito wa. Entonces, aquella persona. Anojito wa. Aquella persona. Yamashita sensei desu. Anojito wa. Aquella persona es el profesor Yamashita.
Anohito wa Yamashita sensei desu. ¿Hay? Entonces, Anohito, aquella persona, aquella, porque está lejos de la persona que habla. En este caso estoy hablando yo y digo, está aquella, por eso está lejos de mí. A aquella persona es el profesor Yamashita sensei. ¿Sí? Es el profesor Yamashita. Y en este caso, nuevamente estoy viendo sore. Sore, ya saben que en el sistema kosoado, el so siempre está cerca de la persona que escucha, del kikite, kikite. Entonces, la persona que escucha, yo le digo, ¿no? Sore wa jisho desu. Sore wa jisho desu. Yo le digo a la persona que me escucha. Eso, o sea, que está cerca de la persona que escucha, eso es un diccionario. Sore wa jisho desu. Como vemos nuevamente, sore está ya representando el objeto. No tengo que colocarlo. Pero acá he puesto nuevamente un ejemplo. Sonohon. Sonohon. Sonohon wa hon desu. Nuevamente redundante que igual que kono kaban wa kaban desu. Sonohon wa hon desu. Pero en este caso, en lugar de kono, estoy utilizando sono. Entonces, según el sistema consuado, es algo que está cerca de la persona que escucha. Entonces yo le digo, sono hon wa hon desu. Entonces, está cerca de la persona que escucha. Entonces, el sistema consuado funciona así. No se preocupen porque esto es la primera vez que estamos viendo esto, pero luego más adelante esto aparece por todos lados. Es muy importante. Así que lo van a aprender de todas formas. ¿Sí? Pero esta es la función del sistema cosuado. Co, o todas las palabras que comienzan con co del sistema cosuado, claro. Todas las palabras que comienzan con co es algo que está cerca de la persona que habla. So, de la persona que escucha. Y a es de la persona que está lejos. O bueno, en este caso, que está lejos de la persona que habla. ¿Sí? Del hanashite. Son cosas que están lejos. Entonces, por eso significa esto, eso y aquello. Recuerden, esto es muy importante. Cuando es kono, sono, ano, siempre tiene que ir con un sustantivo. Siempre. Y en este caso, el dore y el dono son las preguntas para esto. Pero esto lo vamos a hacer mucho más adelante. Así que tranquilidad. Primero vamos a aprender esto. Kore, sore, are, kono, sono, ano. Luego ya vamos a ver el sistema, bueno, el dore y el dono. Y como le mencioné antes, el sistema consuado es mucho más amplio. Entonces, estos son los primeros puntos que vamos a ver. Luego, en las siguientes lecciones, vamos a ver nuevos puntos del sistema, de este mismo sistema, que también cumple con la misma función, que está cerca del que habla, está cerca de la que escucha, o está cerca, o está lejos de ambos, ¿no? En este caso, el A. Hai. Ya, minasan, owarimashou. Terminamos por el día de hoy. Este es un poco complicado de explicar de esta manera, pero espero que lo hayan entendido. Y si es que tienen alguna duda, no duden en escribir un comentario y yo les estaré respondiendo sin ningún tipo de problema. ¿Hay? Ya, minasan, arigatou gozaimasu y nos vemos en la próxima lección. Matane.